gracias una vez más en esta mañana. En esta mañana, Señor, queremos honrarte y queremos pedirte, Señor, que tu presencia hoy hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo siga trabajando con nosotros y que al salir de este lugar no tengamos duda que tu palabra nos ha hablado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buen día para todos. Yo sé que ustedes lo pueden hacer mejor. Buen día para todos. Muy bien, ahora sí. Así que buenos días y buenos y mundialistas días. Hoy es un partido muy importante, todos sabemos, pero en un rato, así que vamos, como animaba Helmut, a concentrarnos no tanto en el mundial, pero aún así, con todo eso, tengo un video y está relacionado con el mundial. Así que bueno, lo lamento, pero es que esta fiebre mundialista, ¿verdad? A todos nos exacerba, ¿no? Entonces, yo tengo un videíto, no sé si ya lo tienen por ahí, y esto es la reacción de alguien que ha sido llamado a la, no sé si lo digo bien, la Canariña. A Canariña, muy bien. El portero de 38 años de Gremio, Weberton Pereira da Silva, compartió un momento emocionante junto a su familia tras ser convocado a la Canariña por segunda vez para disputar una Copa del Mundo. Su reacción ante el llamado de la selección brasileña fue única. En un video compartido en su cuenta de Instagram, quedó plasmada su reacción y celebración al escuchar su nombre en la convocatoria de Carlo Ancelotti, pero lejos de los gritos y brincos de su familia, el futbolista se desmayó en su sofá por algunos segundos. En la publicación se lee: de la cámara de mi casa para ti, disfruta con moderación, porque este video tiene muchas capas. El incidente no pasó a mayores, y el seleccionado, posterior a recobrar el sentido, siguió celebrando junto a su familia este momento. ¿Te imaginabas una reacción así por una convocatoria mundialista? ¿Qué otra reacción épica de algún futbolista recuerdas al ser convocado? Para más información, no te olvides suscribirte a nuestro canal. Muy bien. Hoy vamos a hablar de llamados. Y especialmente el llamado de Jesús. Y sin duda, esta persona, este golero, ¿no? Sentía al punto de que se desmaya y nadie se da cuenta que se desmayó, ¿no? Todo el mundo grita, le pasa por arriba, todo. Pero yo pienso de que él está consciente de lo que significa ir a representar, y no lo digo por nuestros amigos brasileños acá, una selección 5 veces campeona del mundo, ¿no? Y no soy tan fan pero digo, es 5 veces campeona. Entonces, él sabe lo que significa ir a jugar por su selección, por esos colores, por todo esto, ¿no? Y eso es lo que seguramente le embarga. Es lo que soñó toda su vida, es lo que esperó toda su vida, es por lo que se preparó toda su vida, y no es el golero titular. Seguro ni va a jugar, pero es solo el hecho de estar ahí y sentirse parte, a pesar de que no van a las cámaras a mostrarle seguramente en ningún momento, porque sabemos que uno de los puestos más injustos es el del portero, ¿no? Se preparan igual que todos, entrenan igual que todos y juegan menos que todos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con él. Ahora, hay un momento en el ministerio de Jesús que es un momento cumbre. A veces es tan cumbre que pasamos por alto, pero hoy vamos a verlo. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas reflejan y toman ese momento especial en el que Jesús ya pasa de llamar los discípulos a llamarles apóstoles, a llamar a esos que van a comenzar el proyecto llamado iglesia un día. Y está en Marcos capítulo 3, 13 al 17, el que vamos a estar leyendo más, pero vamos a ir visitando los otros dos también, porque cada uno tiene alguna que otra particularidad. En Marcos capítulo 3, versículo 13 al 17, en la versión Reina Valera 60, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Jesús no solo estaba eligiendo a aquellos que iban a ser parte con él durante su ministerio en la tierra. Esto es importante. O sea, no solo estaba eligiendo a aquellos con quienes iba a hacer ministerio o iban a ser sus colegas ministeriales allí. La verdad es que Jesús estaba en esa elección haciendo algo de lo más importante de la historia de Dios. Uno de los puntos más altos de la historia de Dios. Y si nosotros viéramos la historia de Dios, es como si tuviera 6 capítulos. Uno es la creación, ¿verdad? Dios crea al mundo. Otro es la caída. Después de la caída tenemos otro capítulo y ese es Israel. Dios levanta un pueblo para empezar a traer esa promesa. ¿Cuál va a ser esa promesa? Cristo, es el 4º capítulo, es la venida de Cristo a la tierra y en ella tenemos claramente su muerte, resurrección, ascensión. Y ese 5º capítulo es el otro, es iglesia, es el capítulo en el que nosotros estamos. Y por último, hay un último capítulo y esa es la restauración de todas las cosas. Son 6 capítulos, que es lo que nos va contando la Biblia. Es la historia de Dios. Imagínate que Él está llamando a quienes van a ser apóstoles y quienes van a dirigir y quienes van a sostener la obra con Él, en ese capítulo llamado Cristo. Y después van a ser líderes, los primeros líderes de la iglesia, es decir, de ese 5º capítulo. Y todavía si vamos a Apocalipsis y que hoy no tenemos tiempo, sabemos que aún en el Apocalipsis hay un rol también de esos. Es decir, este rol, esto que ellos estaban siendo llamados era mucho más que solo lo que iban a hacer con Jesús allí. Es decir, era trascendental. Y el primer movimiento que vemos en este pasaje es que dice que Jesús subió al monte. Y algo muy interesante es que cuando nosotros estudiamos la tradición judía, uno ve de que los profetas, como también Moisés, siempre se encontraban con Dios en el monte. Subían al monte y en el monte tenían una revelación de Dios. Y después desde el monte daban esa revelación a su pueblo. Entonces este detalle que recogen 2 de los evangelistas no es menor. Él nos está diciendo, es como es Jesús yendo allá al monte por revelación. Y no solo es eso, sino que aún en Lucas nos dice que Él no solo va al monte a algo, dice que Él va a depender de su espíritu. ¿Qué dice Lucas 6, 12 y 13? Antes de darnos los nombres de estos apóstoles y de ese llamado, dice que en aquellos días Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, es decir, pasó toda la noche en oración y entonces cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, Jesús pasa en dependencia con el Padre porque sabe lo que enfrentarán estos llamados apóstoles. Él sabe, yo puedo solo imaginar, no puedo ni tan siquiera imaginar la verdad. ¿Cuál habrá sido todo ese contenido de la oración de Jesús con el Padre toda la noche? Imaginando cada una de las personas que Él iba a llamar. Ya en ese momento hay muchos discípulos que le siguen. Pero de toda esa gente que le sigue, Jesús va a escoger a estos 12. Y Él está ahí en oración y está hablando con el Padre.
Él sabe lo que van a vivir, Él sabe lo que van a enfrentar, Él sabe lo que van a luchar. Él sabe incluso en esa oración, Él sabe el futuro de cómo van a terminar sus vidas. ¿Recuerdan que todos ellos, exceptuando Juan, todos tuvieron una vida muy difícil después presentando el Evangelio y llevando el Evangelio y llevando lo que sería la iglesia adelante? Incluso, excepto Juan, van a ser martirizados. Pero Juan igual, tampoco es que termina en la isla de Patmos allá en un todo incluido, ¿verdad? Termina en una mina. Es decir, la vida de ellos, Él sabe lo que van a vivir y van a cargar por Él. Y Él pide al Padre por ellos. Esto a mí me mueve porque Él sabe la trascendencia que va a tener la vida de ellos para nosotros, para la iglesia. Y en estos capítulos. Y aquí es donde yo a veces me pregunto, si aquellos discípulos cuando los llamaron, tal vez, yo creo que nunca jamás entendieron la trascendencia en ese momento de ese llamado. Estaban incapacitados también de saber lo que significaba completamente, escatológicamente, en un montón de sentidos. Es Dios creando un nuevo pueblo, es un nuevo Israel, por eso es que llama a 12. Yo creo que ellos no saben lo que está pasando ahí. Ellos son discípulos, pero tal vez desconectados de la trascendencia de serlo. Y aquí me doy cuenta que a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Nosotros podemos ser discípulos de Cristo, desconectados de la trascendencia de serlo. ¿Me sigues? Podemos ser discípulos de Cristo, pero sin la noción de que estamos viviendo en el penúltimo capítulo de la historia de Dios. De que lo único que nos falta de la historia que vemos revelado en la Biblia es su venida. De que nosotros somos los discípulos de los últimos tiempos. De que Jesús dijo, y este evangelio se predicará en todas las naciones, y entonces vendrá el fin, en Mateo 24:14. Es decir, nosotros tenemos que también preguntarnos si deberíamos conectar nuestra trascendencia del rol que tenemos en este tiempo como discípulos de Jesús. Y yo sinceramente a veces me parece que no necesariamente vivimos conectados con esa trascendencia. La siguiente cosa que nosotros vemos en los movimientos de este pasaje es que Jesús llama y no hay nada que nos diga, y los escritores guardan silencio sobre las razones por las que estos hombres fueron llamados. Es más, no tenemos nada que nos diga cuáles son sus credenciales, cuáles son las habilidades, cuáles son los reconocimientos, cuál es su experiencia previa, por qué Jesús los llama. Inmediatamente, como leímos, nos dice que Jesús oró, nos dice que Jesús vino y que Jesús los llamó. Pero no nos dice ¿por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué a ellos? Es más, el único guiño que tendríamos para saber una de las razones de por qué Jesús llamó, la encontramos en Marcos. El único guiño para medianamente decir, oye, es por esto que los llamó. ¿Y sabes cuál es? El único de los 3 evangelios es porque dice esto: y Él llamó a los que Él quiso. ¿Se entiende?
Es como que nos está diciendo, y Él llamó a quienes Él quiso. Si no te quedaban claras las razones de por qué los llamó, ahora las tienes. Es porque Él simplemente lo quiso así. No hay credenciales, no hay una razón. Pero sí, ¿por qué? Porque Él sí sabe de que no es tanto lo que ellos son, sino lo que Él va a hacer a través de ellos. Él sabe cómo Él los va a utilizar. Él sabe cómo después Él va a llamarlos amigos. Después Él les va a decir amigos porque saben lo que hace su Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Una y otra vez no se trata de ellos, sino de lo que Cristo es capaz de hacer a través de ellos. Hermanos, yo creo, y aquí va mi aplicación de este movimiento, es que si alguna vez te has sentido no merecedor de lo que has recibido, ¿alguna vez te has sentido no merecedor de por qué Jesús te llamó? ¿Alguna vez te has sentido y dicho, Señor, realmente, de verdad, no sé por qué tú me llamaste a mí? Quiero decirte que cuando venga ese pensamiento a tu corazón, a tu cabeza, a tus emociones, solo recuerda este pasaje, porque Él lo quiso así. Y aún si por el otro lado dijeras, yo ya sé por qué el Señor me llamó. Ya con los años en el ministerio, los años en la fe, en el caminar cristiano, ya me siento con cierta seguridad. Vuelve a revisitar este pasaje y recuerda que por la única razón que Él te llamó es porque Él, en su gracia, lo quiso así. Porque los criterios que Jesús y Dios utilizan para nosotros son criterios de gracia. Y esto a mí me reconforta y me quita una mochila de lo que yo debería de ser, de lo que yo debería vivir. Es más, yo debería ser una historia sin ningún tipo de caída, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de situación. Pero no somos eso. Somos una historia mucho más compleja, ¿verdad? Donde tenemos momentos que nos hemos extraviado, momentos donde hemos fallado, donde le hemos fallado a las personas, donde otros nos han fallado a nosotros. Momentos en los que nos hemos sentido como Superman y momentos donde no nos hemos sentido ni como Superperro, ni no sé ni cuál otro. No nos hemos sentido de ningún bien, mal, no importa. Y esto, sinceramente, a mí me ayuda para decirle a mis emociones y decirle a esos momentos donde esos días oscuros, esos días que no son tan fáciles de llevar, tú me has llamado porque tú lo quisiste así. Y siempre ha sido así. Y siempre será así. No importa qué tan alto llegues, Jesús te llamó porque Él quiso. Y no importa si estás en un momento difícil, Él te sigue llamando porque Él quiere. La tercera cosa que yo veo aquí es que hay un énfasis muy marcado en lo relacional.
Mira qué interesante cómo Marcos, en el que leímos, cómo hay estas observaciones. Y llamó a los que él quiso, ¿para qué? Para que estuvieran con él, vinieron a él. ¿Y cómo concluye este pasaje? ¿Cómo termina este pasaje? Mira cómo termina este pasaje. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? A ver, vamos que estamos despiertos, es domingo. Y ¿ves que hay un énfasis? Llamó para que estuvieran con él, vinieron a él. ¿Y dónde termina el pasaje? Tomando unos mates con Jesús. Así termina este pasaje. No termina ya en la acción, no termina ya en lo ministerial, ya en el hacer, sino termina en el estar. Ese es el eje de este pasaje. Ese es el énfasis en este pasaje, en este momento. Termina en el estar. Y yo creo que a veces es difícil para nosotros pensar, tal como seguramente lo fue para ellos, que su tarea principal era estar con Jesús. Que ellos no podían reproducir algo que no habían experimentado primero. A veces pensamos que el énfasis o lo que Dios nos está pidiendo es hacer. Y tal vez estás diciendo, sí, pero es que Andrés, yo no sirvo, yo hago esto, no hago aquello, pero yo quiero hacer, yo quiero involucrarme, está bien. Esto es verdad, no está mal. Pero el peligro de eso es de que no entiendas que tu llamado y mi llamado principal es estar a los pies de Jesús. Es estar con Él. Es precisamente lo que los discípulos experimentaron. Si tú ves Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice algo como esto. Lo que era desde el principio, Juan, el discípulo, hablando, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. Otra vez, el eje no está en el hacer, el eje aquí está en la relación, en el estar. Entonces es Juan diciendo lo que yo he visto. Es más, no lo he visto, lo he contemplado. Lo que he medio pasado, no, lo que he palpado. Te hago este ejercicio, hago esta pregunta. ¿Qué relación tú tienes hoy con alguien que si yo te dijera, cuéntame 25 cosas de esa persona? ¿Dónde nació? Frases que dice, experiencias compartidas, vivencias, ¿qué sueña? ¿Qué teme? ¿Qué no le gusta? Entonces decimos, es mi amigo. Y esa palabra amigo a veces la hemos poco desvalorado, ¿no? Porque ¿cuántos amigos tenemos en Facebook? 5,000, 2,000, 10,000, no sé. ¿Quiénes de esos son tus amigos? Y a veces eso nos pasa hasta con Jesús. Porque la clase de relación que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él es una clase de relación que nosotros podemos hablar de Él. Decir qué piensa, qué le gusta,
¿Cómo presentaríamos o cómo representaríamos o ser embajadores de Cristo si a ese Cristo no lo conocemos? ¿Cómo hablamos con pasión si tú no lo conoces? Pasa tiempo con Jesús. Pasemos tiempo con Jesús. Que esa sea esa persona que digamos, yo no puedo decirte solo 25 cosas acerca de Él. Puedo decirte 50. Es más, puedo decirte 100. Es más, puedo hablarte por horas acerca de Él. Que sueña. Que quiere de mí. Que quiere de mi vida. Que quiere conmigo. Que quiere con mi familia. Esa es la clase de relación. Y ahora vamos a ir a otro punto de este mismo pasaje. Y eso es, pero en otro libro, en Mateo. Mateo. Es muy interesante porque Mateo, algo importante de los evangelios es que los evangelios no son biografías tal y como nosotros las conocemos. Los evangelios es un género literario, bíblico, que se llama narrativas teológicas. Joaco, que acaba de llevar hermenéutica, debería de tenerlo muy fresco. Pero son narrativas teológicas. Es decir, el escritor muchas veces selecciona qué quiere poner antes y qué quiere poner después. Porque lo que está buscando es comunicar una idea y no solo contar qué pasó. ¿Okay? Hay teología detrás de esa narración. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo, algo lindo de Mateo es que antes del llamado apostólico, y hoy digo apostólico pensando en estos apóstoles y no en los que hoy de mentiras dicen serlo, Mateo dice, Mateo 9, ¿qué dice? 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el 10, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ese es el llamado de estos apóstoles que comenzarían la iglesia y sobre la cual en Efesios nos habla que es sobre esa base que la iglesia se construye, sobre eso revelado por ellos, para ellos. ¿Ves? Que es como que ese propósito en común que estos apóstoles tienen está conectado con la necesidad de la gente. Es Jesús orando y diciendo: rueguen porque la mies a la verdad es mucha. Antes Mateo viene contando de cómo Jesús visita las aldeas, de cómo Jesús predica, sana a los enfermos y cómo parece que no da abasto. Y en eso que no da abasto, pide y habla y hace este énfasis de orar y pedir al Señor que envíen obreros a la mies, porque la mies es mucha, porque la necesidad es muy grande. El evangelio de Cristo, donde quiera que llegó, fue liberador, integralmente liberador. Liberó a las personas del problema más grande que tienen: su ceguera espiritual, su muerte espiritual. Pero el evangelio es mucho más que eso. El evangelio es capaz de sanar relaciones. El evangelio es capaz de liberar a personas de opresiones. ¿De cuántas opresiones vive la sociedad hoy? ¿Cuáles son las pandemias de salud mental que vivimos como sociedad? El evangelio es capaz de liberarlos.
Yo creo en ese evangelio. Y yo sé que tú también crees en ese tipo de evangelio. Rueguen al Señor. Y entonces Mateo lo conecta con este llamado a ellos. Y lo conecta con el hecho de esto, de que les dio autoridad. Y esto es muy importante, porque en los 3 pasajes nos habla de autoridad. No podemos obviar de que hay autoridad en ese llamado. Pero vean qué interesante. No es una autoridad encima de las personas. Es una autoridad para las personas. Hay una gran diferencia. No es una autoridad para que se enseñoreen sobre las personas, sino que inmediatamente, cuando desde el minuto 1 de la fundación de la iglesia, las autoridades han sido puestas allí con el fin de servir a las personas. Es decir, no te estoy dando esta capacidad para que te enseñorees de ellos, sino te estoy dando estas capacidades para que les sirvas a ellos. Y para que les sirvas en momentos críticos de sus vidas. ¿Dónde le está diciendo? Enfermedad, endemoniados, en momentos complejos de sus vidas. Y esto realmente debería animarnos a nosotros a pensar de que Dios a cada uno de nosotros nos da esa autoridad de servir a otros. Pero que esa autoridad no es para enseñorearnos, ni para liderar, ni para decir, hey, tengo esto y ahora ustedes me siguen. Sino que tenemos esa autoridad para servir a otros. Y servir muchas veces en los momentos críticos de otros, como ese es el caso. Dios nos guía a nosotros como personas a entender de que donde sea que Dios te ha puesto, ya sea en una empresa, ya sea en un negocio, ya sea en una tienda, ya sea como gerente, ya sea como un estudiante en la universidad, Dios te ha puesto ahí para servir a otros, no para enseñorearte de las personas, sino para servir a otros. Y es más, seguramente va a cruzar tu historia con la historia de otros en sus peores momentos, para que tú puedas ser sal y luz en ese y desde ese lugar. Y algo que me encanta, ya casi terminando, es que si ustedes ven la lista, hay 3 listas apostólicas. Una está en Mateo, Marcos, Lucas y otra en Hechos 1, ya sin Judas, esperando la venida del Espíritu. Pero en estas listas, en esas 4 listas que tenemos en esos 4 libros, da los nombres. Y uno se pondría a pensar, ¿por qué es que da los nombres? Podría nada más decirnos, y los llamó, pero se detiene para decirnos los nombres e incluso, como leíamos en Marcos, para darnos hasta detalles de personalidad, como los hijos del trueno, que Jesús les puso ese sobrenombre. Seguramente no porque, y bueno, vemos después en los evangelios sus reacciones y nos damos cuenta por qué Jesús los llamó los hijos del trueno. Tenemos de que nos dice que dentro de ellos había un publicano, ¿verdad? Mateo. Y nos dice, hey, este es un publicano. Y mira, ¿quién es un publicano? Básicamente, ¿quién era? Un servidor del Imperio Romano, cobrador de impuestos, que tenía que, de su ganancia básicamente era qué cobraba de más. De eso vivía. Entonces siempre vamos a ver que publicano y pecador van igual, van ahí de la mano. Van los 2 términos juntos incluso.
¿Por qué? Porque básicamente frente a la sociedad, eso eran. Pero después nos dice que hay este cananista, celote, que básicamente es un tipo que estaba en contra del gobierno romano, en el partido más celoso de la ley, y que incluso ellos habían orquestado ataques al Imperio Romano, tipo terroristas. Ese tipo de militancia era la que tenía el celote. Entonces imagínate un cobrador de impuestos que le sirve al Imperio Romano junto a un militante extremo, junto a 4 pescadores, 10 de ellos son de Galilea, de donde no gravita el poder económico, político, nada. Y los pone juntos. Es como que agarre una licuadora de cosas random que nada que ver y la una y la ponga ahí. Eso es lo que está haciendo Jesús. Pero de alguna forma es como que Jesús desde el minuto 0 de la iglesia trae esta clase de diversidad. Ellos seguramente, si hubieran estado en un proyecto juntos, no se hubieran elegido unos a los otros. No se hubiesen elegido porque eran tan distintos. Pero aún así Jesús los llamó. Y a mí me encanta porque yo creo, soy de los que cree firmemente, que yo me imagino que en un momento se tuvieron que ver así a la cara y decir: ¿es en serio? ¿Que vamos a vivir juntos? Es como estos reality shows, Gran Hermano, una cosa así, que ponen gente totalmente random, totalmente de distintas partes y los ponen a vivir juntos porque saben que pronto van a salir las chispas, que va a haber show. Saben, porque saben eso. Algo así está pasando aquí. Todos tan diferentes, pero con un mismo propósito. Y yo me imagino de que ellos en el camino fueron dándose cuenta que estaban en eso juntos. Y por eso es que la Biblia no nos dice que son un cardumen anónimo. No son un cardumen anónimo. Son gente con nombres, con historias, con afiliaciones políticas, con deseos, con sueños, con esperanzas, con temores, con frustraciones. Y los vamos a ir conociendo en los evangelios. A uno por uno. Seguían a otros maestros antes de Jesús. Estos son. Y a mí me encanta pensar esto, porque yo pienso de que a veces nosotros como iglesia tenemos que recordar esta hermosa realidad de que no solo estamos llamados para tolerarnos el domingo, sino que estamos aquí para servir juntos. No solo estamos para ver cómo salgo más rápido. Me gusta lo que pasa desde el altar, pero no me gusta tanto la comunión. Es gente tan distinta a mí. Gloria a Dios que somos distintos unos y otros. Acá hay gente de distintos países, de distintas culturas, de idiomas. Y aún así, todos aquí estamos en este mismo submarino. Estamos aquí siendo la resistencia y llevando un proyecto de Dios en esta sociedad. Así debemos de vernos. Y yo quiero terminar ahora sí con la lista de Mateo. Me encanta la lista de Mateo porque es la única lista, vamos a ver Mateo, donde entonces llamando a sus 12 discípulos en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos:
Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, y aquí, Mateo, el publicano. Es la única lista de las 4 que tenemos en la que se dice que Mateo es publicano. ¿Y sabes quién lo dice? Mateo mismo. Es como diciendo, hey, ese publicano soy yo. Es como diciendo, hey, que no se nos olvide que, y Mateo es escrito después de los si vemos la cronología cuando fue escrito, es como que él va viendo las listas y dice, suave, 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 un momento, decimos en Costa Rica, suave, suave, suave. Hold on. Para acá, para nuestras amigas de Estados Unidos. Está diciendo, espera, falta un detalle. Y eso es que en mi lista tiene que estar, ¿quién soy? ¿Quién era yo? Yo soy ese publicano. Alguien incapacitado socialmente para lo que Jesús lo llamó a hacer. Alguien incapacitado individualmente para lo que Jesús lo llamó a hacer. Alguien que no debería de estar ahí. Pero yo estoy en esa lista. Y quiero que esté de donde Jesús me llamó a mí. Hermanos, yo espero que esto solo nos anime a recordar el camino por donde Dios nos ha traído. Mirar nuestra historia y mirar las marcas de gracia sobre gracia sobre gracia de Dios. Si te has extraviado, si hace tiempo dejaste la iglesia, estás volviendo, no importa. Jesús te sigue llamando. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia que predicamos. Esa es la gracia que sigue abrazando. Si pasó algo en tu vida, en tu ministerio, en tu familia, en tu historia, todos tenemos esas marcas. Pero esas marcas nos recuerdan una vez más, como Mateo, de donde Jesús en su gracia nos sigue eligiendo. Oramos. Señor, te damos muchas gracias porque vemos este pasaje y hay tanta riqueza, Señor, de tu personalidad, de tu manera de hacer las cosas, de tu forma de ser. Esa forma de ser que nos invita a volver a ti. Nos invita a, si nos hemos extraviado, volver a ti y pedir perdón. Y decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias. Gracias por ser así, Jesús. Gracias por ser como eres. Gracias. Gracias por ser como eres, Jesús. Gracias. Porque eres Dios. Solo Dios puede actuar así. Solo Dios es capaz de elegirnos y elegirnos y elegirnos. Solo Dios es capaz de darnos un propósito en común a gente tan diferente. Solo tú, Señor. Solo tú. Y yo quiero honrarte por eso. Por ser como eres.
Eres tan bueno y nos has traído a todos por un camino de gracia sobre gracia. Y si hoy estás aquí y quieres reconciliar tu vida con Jesús o reconciliarla por primera vez delante de Dios, o tienes años aquí y otra vez quieres decir: Jesús, aquí estoy. Quedo abrumado ante tu gracia. Mi vida no debería, Señor, estar aquí, pero aún así tú me has elegido, tú me has llamado, tú me sigues invitando a ti. Quiero invitarte a pedirle a Jesús, decirle: Jesús, aquí estoy. Gracias por elegirme en tus criterios de gracia. Gracias por llamarme. Señor, gracias. Perdona mis pecados, perdona mis yerros, perdona, Señor, aquellas ocasiones en mi vida donde he hecho todo lo que sé. Tal vez no lo sabía, pero ahora lo sé, que era pecado y iba contra ti. Señor, perdóname, límpiame. Hazme, Señor, uno de tus hijos. Gracias por encontrarme. Una vez más, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén.